Buen día, estimados oyentes. Aquí estamos. Espero que estén muy bien. Un poco fresquito quizá, pero bien. Seguimos con este libro que se titula Prescripción para vivir de Ruggieri Rabbani. Ya tiene unos cuantos años, desde 1981, que fue traducido y editado. Pero bueno, nos está contando una serie de recetas, ¿no? Porque ella le llama prescripción, pues como si fueran recetas para tener una vida armoniosa y feliz. Hemos pasado por ya diferentes capítulos y ahora estamos leyendo el capítulo 11. Bueno, pues la autora nos acaba de hablar en este capítulo de la aparición de un nuevo profeta en 1844 y también nos ha hecho un pequeño repaso sobre los diferentes profetas que han aparecido, pues, y cuáles son las condiciones que han encontrado en el lugar donde han aparecido. Pues, por ejemplo, nos habla que la aparición de Cristo, ¿no? Que los judíos tenían una gran ventaja religiosa, pero que a la vez, pues por la historia, ¿no? Pero que a la vez pues tenían muchas supersticiones, eran materialistas, fanáticos y bastante corrompidos. Así que también habla de que estaban ahí también los romanos, que estaban en su plenitud, pero y los griegos también, que eran politeístas, y que Cristo les dio lo que necesitaban, que era una doctrina de salvación individual y una enseñanza para entrenar el carácter. En otro momento también nos habla de la aparición de Muhammad en los pueblos árabes, que dicen que eran unos pueblos idólatras, salvajes, muy primitivos, pero que tenían una mente comercial, pero a la vez muy supersticiosos, ignorantes, y que vivían como aislados, ¿no? En un páramo del resto de la humanidad, y eran muy belicosos y crueles con sus enemigos. Y bueno, pues también habla de que la prostitución era una profesión honorable y que vivían muchísimo. Y bueno, pues aquí aparece Muhammad con una fuerza de justicia y sabiduría para purificar a todos estos pueblos. Tuvo que utilizar la espada en algún momento pues para defender, no para defenderse a sí mismo, sino para defender a sus seguidores, pero que no era el método que él utilizaba. Pero dado que estas gentes eran en ese momento tan crueles y tan de esta forma que ya he dicho, ¿no? Pues lo tuvo que hacer, pero aún así pues consiguió levantar una nueva civilización con justicia y sabiduría, y purificó a estos pueblos. Y esta civilización se hizo grande y se hizo tolerante. Estas gentes en ese momento, para ellos las mujeres no eran, por ejemplo, por decir algo, no eran nada, eran cualquier cosa, eran consideradas como un objeto más que como un ser humano. Así que bueno, pues esto es para dar una descripción de que cada vez que aparece un mensajero divino, un profeta, lo hace porque realmente hace falta, porque la humanidad se ha desviado muchísimo de su camino, no está buscando a Dios, sino que está buscando sus propios impulsos y se corrompe. Así que por esto pues viene siempre una nueva manifestación o un nuevo profeta a cada cierto
montón de siglos, depende, ¿no? 700, 800, 1000 años, dependiendo de cómo está el grado de la necesidad de la humanidad. O sea, aquí también nos dice la autora que Dios es el médico que conoce cuál es la enfermedad y de los humanos, y según esta enfermedad pues prescribe una serie de medicinas o remedios para que esta humanidad se mejore. Nosotros estamos en movimiento, la humanidad está creciendo, vivimos en este planeta. Ya sabemos que la humanidad es una, aunque tengamos diferentes colores, diferentes etnias o diferentes culturas, todos vivimos en este planeta y estamos girando alrededor del Sol, y el Sol también está moviéndose dentro del espacio. Así que no hay nada que sea estático, ¿no? Pero bueno, para no desviarme tanto, ella también, la autora Ruggieri, nos habla de esta nueva aparición de 1844, del Bab, que era Sayyid Muhammad Ali, era su nombre, que era descendiente de Mahoma, y que se encuentra con Mullah Hossein, y que Mullah Hossein está buscando, él pertenece a un grupo, a una rama islámica o del Islam, que están buscando al prometido, porque en ese momento había una gran movilización en el mundo de las religiones sobre la aparición de este nuevo profeta, el Mesías, para los cristianos, para todas las religiones. Entonces, pues el Caín para los musulmanes y el Kalki para los hindús, etc. Así que bueno, pues aquí está este grupo religioso que estaba comentando, que ellos han estudiado muchísimo el Islam, el Corán, han descifrado fechas, han descifrado posibles lugares de aparición, y así cuando este líder de esta secta fallece, antes de esto les encarga a todos que salgan a buscar al prometido. Y así lo hacen cada uno de ellos, y es Mullah Hussein el que se encuentra con él y tiene esta revelación, que era lo que él estaba buscando. Y ahí el Bab, que es el Sayyid que acabo de, Ali Muhammad, que acabo de hablar, que acabo de mencionar, quiero decir, pues le revela, le despliega el pasaje de José, que no estaba muy claro en el Corán y necesitaba una ampliación y una aclaración, y así lo hace él con creces. Así que bueno, pues lo que estaba diciendo, bueno, también quería resaltar un poco que, aparte de que, que Persia necesitaba pues una renovación, porque estaba envuelto en una corrupción moral, y toda la estructura de la sociedad pues estaba viviendo de esta manera, metida en el engaño, el soborno, el temor y tal. Y que Sayyid Muhammad Ali pues había sido un joven, que era muy devoto, era piadoso, que siempre estaba callado, discreto, y la gente pues lo admiraba. Vivía con su tío porque era huérfano de padre, y tenía un negocio creo que era de venta de telas, y él pues era un buen mercader, y la gente lo apreciaba por sus justas transacciones, y era querido por todo el pueblo. Lo que él no se imaginaba, o no nadie se imaginaba, era el salto que iba a dar dentro en este rol de nuevo profeta. Pero sabemos que cuando aparece la primavera nos sorprende también, y cuando
empieza a amanecer, siempre sale de un punto negro en la oscuridad y de repente empieza a clarear el sol. Pues esto es también un amanecer a nivel de los profetas. Hay amaneceres y aparecen donde está tanta oscuridad. Así que se levantó sin ruido y sin ostentación esta nueva primavera de la religión mundial en medio del siglo XIX, 1844, como estaba diciendo. Y bueno, pues su nombre era el Bab, que significa puerta, la puerta. Una puerta, interesante, ¿no? Bueno, pues voy a seguir leyendo este capítulo 11, que es un poquito largo, y dice que estas primeras semanas de la nueva revelación parecen un cuento de hadas, uno tras otro, algunos gracias a repentina comprensión, otros en lo profundo de la oración y otros mediante sueños. Los 17 discípulos que se necesitaban para completar el grupo de 19, siendo el Bab, el mismo Bab, el primero, le reconocieron. O sea que fue primero el Bab, luego Mullah Hussain y luego 17 más. Y además también lo aceptaron como el jefe que les había enviado Dios y se unieron al creciente grupo que se encontraba con él en su hogar. Solo uno de ellos, la única mujer incluida en este grupo que el Bab llamó letras de los vivientes, nunca se encontró en su presencia, en la presencia del Bab. Ella le creyó mediante un sueño y lo aceptó mediante una carta. No nos interesa exactamente aquí la historia de los siguientes 6 años, resalta Rugilly, la escritora, sino que más bien nos interesa observar a primera mano el retrato de un profeta moderno, tan cercano a nosotros en el tiempo, conservando con tanta autenticidad en cada detalle que su personalidad no es materia de conjetura, ni está tejido tampoco con relatos populares, ni embellecido con supersticiones, ni incluso fue pintado por artistas bien intencionados pero sin discernimiento. Existe, de hecho, una pintura de su rostro, auténtica y bien conservada. La historia de su vida, escrita por contemporáneos, también existe y están disponibles muchos de sus escritos originales. Pues envió 17 de estos primeros discípulos a Persia y a tierras vecinas para enseñar su mensaje. Al último joven de 22 años, llamado Qudus, lo llevó consigo a Hijaz, donde fue para efectuar un peregrinaje a la Meca. Su plan era ir a los lugares santos del Islam, rendir homenaje ante la sepultura del profeta Muhammad e informar allí a algunos de los dirigentes de la religión musulmana sobre sus enseñanzas y su misión. En el viaje de regreso se reuniría con sus fieles amigos y discípulos en sitio preestablecido para hacer planes para el futuro. Enseñaría, rejuvenecería a la Persia senil y estancada, y su fe llevaría su mensaje para reformar otras tierras. Tal era su plan. Pero el dignatario religioso más elevado de Hijaz no tenía el más mínimo interés en las noticias que Qudus le entregó sobre el Bab y sus enseñanzas. No tenía tiempo para jóvenes con mensajes nuevos inspirados por Dios. Él era un hombre muy prominente y ocupado. Las circunstancias impidieron que se efectuase la reunión con sus seguidores según lo ávidamente anticipado por el Bab. Regresó a Shiraz no para ser recibido por las aclamaciones entusiastas de la gente de su ciudad, ni por el reconocimiento de la grandeza de sus enseñanzas,
ni siquiera para tener la bienvenida de sus seguidores. Al contrario, en el umbral de su ciudad natal, se encontró con la bienvenida de los brazos abiertos de la ley y que era escoltado por un grupo de soldados a la presencia del gobernador. Pues fue denunciado ante el gobernador y todos los más altos funcionarios de la ciudad. Al contrario de lo que hubiera sido ideal, fue insultado por su presunción impúdica a atreverse de enseñar algo nuevo y de rodearse de seguidores, y por promover el interés de la gente en sus ideas heréticas. Y se le propinó un golpe tan fuerte en la cara que echó a rodar por el piso su turbante. No obstante, debido al prestigio que gozaba su familia, se le dejó bajo el cuidado de su tío, quien había sido para él como un padre, y se le mantuvo en estrecho confinamiento en su domicilio. Había transcurrido poco más de un año desde aquella feliz noche, cuando con alegría y confianza había declarado a Mullah Hussein la naturaleza de la tarea que Dios le había encomendado. Su mensaje, sembrado sobre el viento por sus fieles discípulos, estaba creando furor en Persia. Hombres de prestigio nacional, dirigentes religiosos del más alto nivel, se estaban adhiriendo a su causa, pero también se estaba levantando en contra de él figuras políticas y religiosas de gran peso, el principal y más enconado de los cuales era el primer ministro del propio Shah. Finalmente, estos enemigos tuvieron éxito en sacarlo de su casa. Llegó la orden que debía dejar Shiraz. Ya se cernía sobre él la sombra de la tragedia, así como cayó hacía casi 2000 años antes sobre el joven profeta de Galilea, cuando los sacerdotes de su pueblo comenzaron a mirarlo con ojos complotadores. El Bab dijo adiós a su esposa y a su madre, sabiendo bien que era el último y definitivo. A la mujer más joven, la compañera de sus días más felices, quien había creído en sus enseñanzas y afirmaciones con todo su corazón, le dijo que sabía que solo podría haber un fin para él, la muerte. A su madre la liberó misericordiosamente de la pesada carga de lo que iba a venir. Fue a Isfahán, la asoleada Isfahán con sus jardines y mezquitas de cúpulas azuladas, el gran centro religioso de Persia. Allí, especialmente por la influencia del gobernador de la ciudad, que primero se hizo su amigo y luego su discípulo, gozó de un breve vuelo hacia la fama y la buena reputación. Doctores de la ley se sentaron a sus pies y sacerdotes de barbas grises de prestigio nacional besaron sus manos. La población se volvió loca por él e incluso bebió el agua en el que él se había bañado, creyendo que su contacto con él la había dotado de cualidades curativas. El Shah le concedería una entrevista en la capital. Por unas pocas semanas sus esperanzas para su tierra natal deben haber parecido próximas a realizarse. Después de todo, los hombres no estaban tan ciegos como piedras para ver la verdad que ansiaban. Escucharían, aceptarían, accederían a ser guiados. Pero el primer ministro estaba aterrorizado por este joven cuyas doctrinas se estaban propagando como el relámpago, que ya había conquistado el apoyo de numerosos hombres famosos. No,
el menor de los cuales era el propio sabio que su majestad había despachado desde su propia corte por propia iniciativa para que investigase las afirmaciones del Bab y que después de algunas breves entrevistas había quedado completamente convencido de la verdad de estas afirmaciones y se había levantado él mismo para propagarlas por su país. Imagínense, señores oyentes, que el Shah manda a una persona elegida muy sabia de su corte para que investigue al Bab y diga que es un fraude, y resulta que este señor no solamente no hace eso, sino que cree en él fervientemente y se pone a propagar su mensaje. En fin, ¿quién sabe lo que sucedería si el Shah se viese infectado por el germen de esta nueva fe? Lo primero, pensó él, sería un día de rendición de cuentas por su propia evidente tiranía, que su majestad, un hombre de mente débil, le había dejado en libertad para ejercerla sobre todo el país. Sucediese lo que sucediese, el Bab no debía venir a la capital, jamás debía ver cara a cara al Shah. Así que llegaron torrentes de mensajes a Isfahán. Los serviles sacerdotes lamebotas, entre comillas, que rápidamente percibieron en qué dirección soplaba el viento, comenzaron a denunciar al Bab desde el púlpito de sus mezquitas como enemigo público. Un loco, un secesionista de la única verdadera fe de Islam. Tan grave se volvió la situación que el gobernador no lo ocultó en su propia casa, haciendo circular la especie que él había salido de la ciudad. Pero el escudo de este buen amigo pronto desapareció, pues falleció repentinamente. Su sucesor envió ostensiblemente al Bab a Teherán bajo custodia. Pero en el camino se recibieron órdenes del primer ministro. El prisionero debía ser encarcelado en la fortaleza de Moscú, lo más lejos posible de la capital que podían enviarle, en la convergencia de las fronteras entre Turquía, Rusia y Persia, en las salvajes y desoladas montañas de Azerbaiyán. ¿Por qué habríamos de suponer que solamente debido a que un hombre tiene el raro rango y la heroica estatura de profeta, por lo tanto, no tiene ninguno de los sentimientos humanos propios de todos los hombres? Es algo que ignoro. Por el contrario, siendo más sensible y siendo altamente perfeccionado hasta un grado no compartido por otros, teniendo un alma que abarca las necesidades de la época, los requerimientos de la humanidad, los secretos de los corazones, él también debe ser capaz de un pesar mucho más profundo que nosotros y, claro está, de una alegría mucho mayor. Con solo un discípulo para que le acompañase, Sayyid Ali Muhammad fue encerrado en Moscú. La fortaleza recortada en parte de la sólida roca de la montaña era desolada, fría y repulsiva, enmarcado por el paisaje salvaje y desolado. Dominaba la escuálida aldea de Moscú, de la que obtenía su nombre. Durante los primeros meses de su encarcelamiento allí, sus carceleros, quienes habían sido advertidos en su contra como un enemigo sedicioso tanto del Estado como del Islam, le negaron incluso una lámpara en su pieza, en su habitación, en la noche. Mientras que el invierno era tan helado que se congelaba el agua
de su jarra. Idas estaban las cálidas y perfumadas noches de Shiraz, el agradable hogar de su juventud. Ya se habían ido las amadas y amistosas caras de su familia y parientes. Ya nunca más estaría su porción entre tales cosas. Ya se habían ido los sueños que había atesorado de ver cara a cara a su soberano, de enseñar a él mismo a sus compatriotas el recto sendero, de guiarles por el nuevo camino de la reforma que Dios le había enviado a pavimentar para ellos. Bien sabía que para él no había punto de retorno y que su ruta, como la de Cristo antes que él, conducía únicamente a la cruz. Pero incluso la tierra más desolada, cuando la primavera viene, tropezando suavemente por el sendero del sol, se viste como un poco de verde. No importa cuán humilde sea ese verde. Así, los rústicos aldeanos de Macú sintieron una influencia benigna que cálidamente brillaba sobre ellos desde el prisionero tras las murallas de la fortaleza. El oficial de la frontera a cargo de la fortaleza, al ver ningún mal, ninguna rebeldía en el joven que le había sido descrito como una amenaza para todo y para todas las personas de importancia en el país, se sintió preocupado por la severidad con que se le trataba, tan preocupado que después de un periodo del más duro confinamiento y privación, y después de haber visto una extraordinaria visión, se apresuró en ir donde su prisionero para pedir su perdón y para compensar por lo hecho. Se le permitió salir a caminar. Los peregrinos que con pies adoloridos y cansados, que venían de los 4 rincones del país y llegaban finalmente a las puertas de Macú para ver a su joven jefe, no eran apartados, sino que se les permitía entrar libremente a su presencia. Los aldeanos mismos, kurdos salvajes que pertenecían a una secta diferente del Islam que los persas y que les odiaban tanto a ellos como a su religión, se sintieron tan prendidos a Seyyed Ali Muhammad que solían venir a pie a la fortaleza, camino a su trabajo, con el objeto de lograr un vistazo de su rostro y pedir una bendición para su labor cotidiana. También solían, en casos de disputas, venir a un lugar debajo de su ventana y se hacían jurar en su nombre que dirían la verdad. La luz que el primer ministro confiaba haber virtualmente apagado comenzó a brillar intensamente desde la prisión misma. Los emisarios del Bab, como las abejas en el campo, se dispersaban activamente por Persia, polinizando los corazones de sus compatriotas. Algunos de estos emisarios comenzaron a encontrarse con la última respuesta de la tiranía y la ortodoxia a toda innovación que amenazaba su supremacía, la muerte. El manto de la nueva fe comenzaba a teñirse con ese color que por siempre caracterizará su historia, el color carmesí. Toda religión, sin excepción, ha sido rociada por la sangre del sacrificio de sus mártires, aquellos que la amaban más que la vida. Pero ninguna religión, sin excepción,
se ha teñido en forma tan completamente roja como la del profeta de Shiraz. Finalmente llegó a la puerta de su prisión Mullah Hussein. Él había servido bien, por cierto, a su amo. Había viajado en su mayor parte a pie durante un periodo de 3 años y medio, más de 4.000 millas, propagando el nuevo mensaje desde la frontera oriental a la frontera occidental de Persia. Ahora podía sentarse una vez más a los pies del Bab, escuchar su melodiosa voz y recibir de él nuevas instrucciones. Completa y madura debe haber sido esa instrucción, porque el Bab veía claramente delante de él la escritura en la muralla y leyó que su tiempo para completar su misión era en verdad corto. Recogió las fuerzas de su alma y mente, y durante los duros meses de cautiverio, 9 en total, que pasó en Makkú, dictó la totalidad del libro de sus leyes, así como muchas otras cartas y tratados de importancia a su amanuense. El único compañero que se le permitió en su prisión y en el exilio, Mullah Hussein, dio su última despedida a su amado jefe y emprendió la marcha para cumplir sus instrucciones y mensajes a las crecientes bandas de sus seguidores. Mensajes que les inspiraron tan profundamente y avivó a tal punto la llama de su devoción que el cuerpo de la fe adquirió mucha más fuerza de lo que había tenido hasta entonces, y por su rápida propagación precipitó el violento clímax de su suerte. El Bab mismo fue trasladado a otra fortaleza, ahora cerca de la aldea de Shirik, a más o menos 75 millas de Makkú. Por orden del primer ministro, que entretanto había descubierto que la magia del carácter de su prisionero había derretido el hierro de sus instrucciones y que lejos de recibir insultos y vejaciones, se había transformado en el objeto de profunda referencia y afecto en todo el distrito. En Shirik se repitió la historia de Makkú, pero en una escala aún mayor, porque el Bab, rigurosamente confinado en un principio, tratado con dureza y difamado por la gente de la aldea, por su manera de ser pronto ablandó los corazones de todos. Muy luego fue una vez más el objeto de amor y respeto. Volvió a ser el árbitro de disputas y nuevamente fue el imán que atraía a los pies de muchos devotos y a muchos buscadores al páramo pedregoso que rodeaba su prisión, trayéndolos ávidos y encendidos a su presencia. Y tampoco fueron apartados aquí, como había sido el caso en Makkú, porque sus guardianes nuevamente se transformaron en sus fervientes admiradores. El oficial, que ahora era responsable de su estricto confinamiento, que era nada menos que un cuñado del Shah, no obstante las instrucciones enfáticas que había recibido, no negaba a nadie acceso al Bab, por quien había llegado a sentir un profundo apego. Por el contrario, se permitía que se reuniesen grandes asambleas de peregrinos, buscadores y habitantes de la localidad para escuchar, arrobados, sus disertaciones públicas. Sus carceleros también se transformaron en sus devotos, y es más que probable que habrían favorecido su huida si en algún momento él hubiese tenido intención de ello. Ahora él sabía el calibre de sus enemigos, sabía que el primer ministro
y la jerarquía eclesiástica de Persia eran sus adversarios implacables. Sabía también que cualesquiera de las esperanzas brillantes que habían latido en su corazón 4 años antes, cuando recién había sentido la marea plena del poder profético fluyendo desde él a sus nuevos discípulos, y cuando había vuelto su rostro expectante hacia la Meca para emprender la primera etapa de su carrera, no se iban a cumplir al lograr para él algún ascendiente durante su vida. No era él, después de todo, quien iba a propagar el evangelio que enseñaba. No se le iba a permitir a él curar el mal canceroso de su tierra natal. En sus días no llegaría a sus oídos ningún eco de triunfo. Pero bien se podría preguntar si preveía la plena medida de la derrota, al parecer total, que iba a sobrevenir a su causa bajo sus propios ojos. Asia, la cruel, no una, sino 1000 veces, han llevado las olas de su insensible corazón la miseria, no solamente a los hogares de su propia gente, sino a los de gentes de países extranjeros. Ha robado de su propia cuna a más de un rey y ha arrasado sus propias cosechas con vientos trilladores de odio. El Bab no debía ser tolerado, y en su manera inmemorial, lo que no se debía tolerar debía ser masacrado. Los persas se levantaron para aniquilar a los babís, seguidores del Bab, que es así como se llamaban ahora. Pero estos hijos del Islam, cuya tradición les había enseñado que defender su religión con la espada para que no desapareciese de la faz de la tierra no era un pecado, sino una acción lógica, superior a la defensa de sí mismo, no se iban a dejar aniquilar sin protesta. En algunos centros donde eran numerosos se juntaron. No atacaron, incluso no provocaron, solo rehusaron renegar, como hombres honrados, de las nuevas convicciones que tenían. Fueron atacados con rabia y lucharon valientemente para defenderse. Pero la lucha de un dedo contra todo el cuerpo es de la partida una batalla perdida. Y aún cuando lucharon heroicamente en Hansan, Nairis y Saik Tabarsi, finalmente fueron derrotados en sitios de varios meses y después de sufrir hambre severa, en ocasiones viviendo del cuero de sus zapatos y de los huesos de sus caballos, mezclados con lo poco verde que quedaba dentro de las murallas de sus fortalezas. En el lecho, nunca fueron vencidos tan solo con la fuerza de las armas, sino solamente por la traición de sus enemigos, quienes solemnemente les prometieron por escrito en el Corán que si se rendían no se les daría muerte. Sin embargo, en cuanto salieron de buena fe de sus fortalezas, todos estos seguidores del Bab, que estaban en las fortalezas, estaban como protegiéndose de esta rabia que se había desatado, pues les dieron muerte inmediatamente. Así que no fueron los que se defendieron mediante la espada los únicos que sufrieron. En la capital, en las ciudades principales y en numerosas aldeas, babís cuyo único crimen era que rehusaban renegar de su recién descubierta fe y que no ofrecieron resistencia alguna, fueron carneados como ovejas. Se les impregnaba con aceite y se les quemaba vivos.
eran repartidos entre los comerciantes de la ciudad, los carniceros, los albañiles, los zapateros, los panaderos, y cada cual recibía su trofeo y cada cual competía con los demás en inventar endiabladas torturas con las que tomar lentamente la vida de sus víctimas. Se les mutiló en todas las formas concebibles. En fin, fue una masacre tremenda. Es muy largo y es muy doloroso, la verdad. Vamos, que no solo eran insultados y asesinados, sino que aquí dice que cortaban sus cabezas y las utilizaban pues como pelota, ¿no? En fin. Hay una gran, discúlpenme, señores oyentes, que me estoy saltando un poquito este trozo donde hace tal descripción de la masacre y de la salvajidad, de los salvajes que eran en sus castigos físicos que voy a seguir un poquito más adelante. Porque esta crueldad es horroroso. Es que yo no he visto ni películas ni he oído antes descripciones tan salvajes, pero bueno, seguramente las ha habido en la historia de la humanidad. No dudo que no fueron los únicos ni los primeros en utilizar métodos tan crueles, ¿no? Para vengarse y burlarse de personas que estaban profesando una fe que era pues de amor, pero en fin, bueno. Entonces aquí dice también que la peor de estas salvajes masacres se produjo mientras el Bab se hallaba en Shirik y que fueron días negros y noches negras y que uno tras otro llegaban mensajeros para darle las desagradables, desgarradoras noticias de cómo no solamente iban muriendo o siendo atacados aquellos a quien él amaba y a quienes había enseñado él mismo y que habían estado tan cerca de él, igual así como sus fieles seguidores Mullah Hussein y Qudus, entre otros, que fueron sus dos primerísimos discípulos a los que también mataron, sino también al tío que había sido como un padre para él, sino, en fin, mujeres, niños, todo, bebés. La mayoría de la gente ha experimentado pesar bajo una u otra forma. Mucha gente en nuestro mundo actual sabe por experiencia personal lo que son los horrores de la guerra, de la revolución, de los tumultos, la muerte inesperada, repentina, devastadora, lo que es el sufrimiento sin sentido, amarga e irreparablemente perdida. Han mordido profundamente a una generación tras otra en este siglo. No somos extraños para tales cosas y nos lamentamos a causa de catástrofes adicionales e innecesarias. ¿Cuáles deben haber sido los sentimientos del Bab, un ser tanto más sensible y con poderes tanto mayores que los nuestros? Abandonar un hogar, su familia, el amor, la comodidad, los amigos, la estimación y la seguridad por el amargo destierro. Esta es una carga muy pesada para cualquiera. Ver que su mensaje, su gran remedio enviado del cielo, le es arrancado de su mano curativa y despedazado sobre el suelo. Eso es duro, por cierto, para que lo vea cualquier ser humano. Ver que se apaga la débil luz de la esperanza, saber que su sendero conduce inevitablemente al sepulcro cuando se está en la flor de la vida y cuando su mente está trabajando mejor y que por ella se están precipitando todos sus poderes creativos, no solamente con los pensamientos del genio, sino con los pensamientos del profeta. Por difícil que parezca ser enfrentar tal comprensión, sin embargo es una a la que se puede reconciliar un hombre de principios inflexibles. Pero saber que todo lo que más se amó, todo lo por lo que más se hicieron sacrificios, se está destruyendo en forma tan cruel, más despiadada y sin remordimientos, tener que recibir una escena de horror tras otra en la solitaria celda de la prisión que se habita
y oír que un amigo, un corazón leal y de confianza tras otro, ha sido eliminado dejando su causa, su recién nacida doctrina, su preciosa dádiva de vida y progreso, indefensa a los pies de sus enemigos, o sea, dejando su causa expuesta a los enemigos, ¿no? Con seguridad que esto es demasiado, incluso para que lo soporte un corazón tan grande como el de Jesús, el de Muhammad o el de Moisés. Tenemos razones más que suficientes para creer que todo esto rompió el corazón del Bab. No podía ni comer ni dormir y su dolor no conoció límites. Lo mejor que pudo dar al mundo se apresuró en entregarlo en 6 años. Lo peor que éste podía darle se lo echó encima sin vacilar en ese mismo breve tiempo. No había nada más que podían hacer sus compatriotas salvo darle muerte, y se apresuraron a hacerlo. Fue conducido a Tabriz ya con anterioridad. Había sido llamado allí desde Shirik y había sido interrogado en presencia del heredero al trono y los más altos dignatarios religiosos de la ciudad, pero sus orgullosos y despreciativos jueces habían sido vencidos en la entrevista. El Bab se había comportado como un rey, con tanta autoridad y dignidad, dando respuestas tan brillantes y audaces que silenciaron y dejaron en vergüenza a la asamblea de sus malquerientes. Puso término perentoriamente a dicha reunión y salió de ella después de decir lo que deseaba decir. Los encuentros con él siempre tenían la particularidad de salir en su favor. Ningún hombre con una chispa de equidad podía realmente condenarlo después de haberle escuchado. Así como Poncio Pilatos, quien después de escuchar a Cristo se sintió obligado a lavarse las manos del sucio asunto que traían entre manos los doctores judíos, las pocas personas que tenían una conciencia activa en Persia invariablemente se rebelaron contra las intrigas para hacer daño al Bab, una vez que lo habían visto y oído. Y es así como en esta ocasión no hubo interrogatorio. El prisionero, con la cabeza descubierta, ya que se le había privado de su turbante y faja verde, que eran los símbolos de su ilustre linaje, en el calor de un día de julio, fue conducido de puerta en puerta en forma ignominiosa a la casa de aquellos altos funcionarios cuyas firmas eran necesarias para su sentencia a muerte. Nadie protestó, oh recuerdos de Jerusalén, contra este crimen que se contemplaba. Por el contrario, eran los sirvientes los que venían al encuentro del Bab y su oficial de escolta en la puerta, entregando los papeles que se necesitaban, aprobando la sentencia de muerte de parte de sus amos y diciendo: no hace falta que entre, él es el que fue condenado hace tiempo. Ningún corazón clamó diciendo que esta era una injusticia en su forma más negra, con la excepción del coronel del pelotón de fusilamiento que debía ejecutarlo y que estaba compuesto por cristianos de Armenia. Este oficial, muy impresionado por el aspecto y conducta del Bab, le informó que no deseaba derramar su sangre, ya que tenía miedo de la ira de Dios. Por un acontecimiento extraño y milagroso, se vio libre de esta horrible culpa. El 9 de julio de 1850, Seyyed Ali Mohammad, que ahora tenía 31 años de edad, fue conducido al patio del cuartel de Tabriz. Lo acompañaba un discípulo, un joven de buena familia de esa ciudad que había insistido
terca y apasionadamente, a pesar de los ruegos y disuasión de su familia y amigos, que se le debía permitir morir con su Señor bien amado. Miles de espectadores se reunieron sobre los tejados y en las calles y en los sitios baldíos. Contemplaron con avidez la escena que se desarrollaba a la clara luz del mediodía. El joven discípulo pidió que se ubicase su cuerpo de modo que escudase el de su maestro, y es así como se le amarró y suspendió sobre la muralla. Dos hombres muy jóvenes, la cabeza del muchacho descansando sobre el pecho del profeta, mientras miraba tranquila pero tristemente a la vasta multitud. El Bab les habló y les dijo: si hubieseis creído en mí, oh descarriada generación, todos ustedes habrían seguido el ejemplo de este muchacho, quien en rango se hallaba por encima de muchos de vosotros y se habrían sacrificado voluntariamente en mi sendero. Llegará el día cuando me habréis reconocido, y en ese día ya no estaré más con vosotros. Finalmente, en el segundo intento, la ejecución tuvo éxito. El fuego proveniente de 750 rifles acribilló sus cuerpos. Se quedó solo una masa lacerada de carne y huesos, con la cabeza del Bab milagrosamente libre de desfiguración. Esa noche se le dejó en la orilla del foso de la ciudad para que los devorasen los animales salvajes. Pero amigos fieles lograron rescatar los preciosos restos, los que después de ser trasladados de un escondite a otro durante 60 años, fueron traídos finalmente a Palestina y sepultados en un santuario digno, en el monte Carmelo, en Haifa, donde reposan en la actualidad. Cuán repentino, cuán espectacular, para algunos cuán fútil, debe haber parecido el curso desenfrenado de esos 6 años y 2 meses durante los cuales Seyyid Ali Muhammad golpeó en vano sus alas contra los barrotes de la corrupción, el fanatismo, el odio y la sanguinaria venganza. Desde el día en que abrió su boca y tuvo la temeridad de decir: yo vengo donde ustedes con un mensaje de curación, con innovaciones necesarias, con doctrinas nuevas y saludables. No hablo por mí, sino que vuestro Dios me envió a ustedes para guiarlos por el sendero del progreso y la fidelidad y la felicidad, hasta que yació un montón ensangrentado sobre el borde de la fosa de Tabriz. No había recibido él ninguna recompensa por sus esfuerzos, sino odio desenfrenado y persecución. Sin embargo, los conceptos que trajo, como el viento que hace sonar un arpa, vibraron por doquier por el mundo y movieron los pensamientos de los hombres. Ferozmente, con la misma ferocidad que dio la bienvenida a las enseñanzas de Cristo, sus enseñanzas, Él mismo y aquellos quienes le seguían, fueron pisoteados y al parecer destruidos. Pero Él era la primavera, misterioso, orgánico, ligado a las mareas del universo. Era la primavera espiritual. Los objetos pueden ser aniquilados, pero el espíritu de una cosa se propaga sobre el éter. La voluntad de ser libres, la voluntad de adorar, la voluntad de autoexpresión, la voluntad de descubrir estas fuerzas inherentes a la naturaleza misma del hombre nunca pueden ser derrotadas mediante la espada o mediante leyes.
de una edad a la otra, de un corazón a otro, de una a otra mente, vuela la chispa. Lo que el Bab había traído al mundo, no importa cuán ampliamente fuese rechazado, no podía ser cambiado. La rueda del progreso había girado y había enganchado otro engranaje en nuestras vidas sobre este planeta. Él había abierto las compuertas de la historia para una nueva era de desarrollo. No había manera de volver atrás. La marea de la reforma mundial entró con las enseñanzas y el ejemplo de Seyyid Ali Muhammad de Shiraz hace ya más de 100 años, muchos más. En la nación más atrasada y corrompida del mundo, en un momento cuando los conceptos que él promulgó no se sustentaban incluso para el ilustrado Occidente. Para el 1853, la persecución universal de los babís casi había destruido al nuevo movimiento por completo. Todos los primeros y más destacados dirigentes habían sido muertos. Todos los seguidores más valientes también habían preferido la muerte a la renegación. Eran relativamente pocos los que quedaban, y estos pocos eran un rebaño aterrorizado, aplastado, sin jefes, sin líderes y disperso. Pero los procesos orgánicos no se pueden ahogar. Al parecer, se alimentan de fuentes cósmicas de fuerza, y cuando se les interrumpe en un lugar, brotan en otro. El tiempo para brotar y florecer para la vida espiritual de esta tierra había completado nuevamente un ciclo e iba a seguir su curso a pesar de todos los obstáculos. La furiosa tormenta que había sacudido a este nuevo proceso espiritual solo había servido para derribar las primeras flores. La raíz seguía creciendo en la oscuridad, juntando sus energías para una mayor efusión de poder. Iba a haber 2 profetas y no uno solo. Como algunos bulbos silvestres que crecen en lugares áridos y que producen lo que parece el milagro de una segunda floración, inmediatamente después de que se ha marchitado la primera, el siglo XIX dio a luz a una nueva gran religión mundial fundada por 2 grandes maestros mundiales que eran contemporáneos el uno con el otro, de modo que el segundo solo era 2 años mayor que el primero y que siguieron con solo un intervalo de 9 años entre el martirio del uno y el despertar profético del otro. El segundo era Mirza Hussain Ali, conocido más comúnmente por su título de Baha'u'lláh. Pues estimados oyentes, hasta aquí les dejo la narración de este libro. Estamos leyendo esta Renacer que cuenta de la religión, una nueva primavera. Hemos leído el desgraciado desarrollo de esta fe babí, cómo tanta gente la siguió y cómo tantos muchísimos otros líderes de los gobiernos y líderes religiosos se encargaron de destruir y matar a todos estos seguidores y a su principal figura, el Bab, mediante carnicerías y crueles actos. Pero terminamos este capítulo o esta lectura de hoy aquí porque nos vuelve a dar una inspiración y una alegría, porque aparece este segundo profeta que tras 9 años pues es cuando aparece Baha'u'lláh
Así que estos 9 años fueron 9 años entre el martirio de uno y el despertar profético del otro. Así es como lo dice ella, la señora Ravani. Pues, estimados oyentes, deseo que tengan una feliz semana. Me despido aquí para no tomarles más tiempo. Gracias por su escucha. Espero que les haya parecido interesante, como siempre digo, y les lleve a algún tipo de reflexión y meditación. Saludos cariñosos para todos. Hasta la próxima. Adiós.